La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Fue un conflicto armado a gran escala, derivado de gran medida de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ciertamente los conflictos arrastrados desde el Tratado de Versalles, sumando a gran conjunto de factores de diversa naturaleza, fueron caldo de cultivo para la creciente hostilidad que acabaría en la más violenta de las guerras enfrentadas por la humanidad. Causa de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles y la humillación alemana. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a aceptar total responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, se le impuso unos términos de rendición absolutamente humillantes. Entre otras cosas, el tratado obligaba a Alemania a consignar armamento y navíos militares a los aliados, reducir ejército alemán a 100.000 soldados, repartir entre los vencedores los territorios anexados o administrados por Alemania, pagar una indemnización escandalosa a los aliados. Tales condiciones impedían la recuperación de Alemania, lo que despertó el malestar popular de la nación germana, el reabastecimiento y el deseo de la revancha. Desconocimiento de los acuerdos de Italia tras el Tratado de Versalles. En la Primera Guerra Mundial, Italia no quiso sumarse a la declaración de guerra de Triple Alianza a la que pertenecía junto a Alemania y Austria-Hungría. Por su parte, la Triple Entente le ofreció una concesión territorial a cambio de luchar a su lado, cosa que aceptó. El compromiso adquirido por los aliados fue desconocido en el Tratado de Versalles, e Italia solo recibió una parte de lo acordado. Esto despertó el deseo de reivindicación de Italia, especialmente en aquellos que lucharon en el frente de la guerra, como Benito Mussolini. Crecimiento de las tensiones étnicas. Las tensiones étnicas crecieron en este periodo y prepararon el ambiente de confrontación. Fueron consecuencia del reparto territorial promovido por el Tratado de Versalles. Así, por un lado, una Italia resentida ansía una reivindicación frente a los aliados, por el otro, en una Alemania oprimida, despertada el deseo de la restauración territorial y expansión. Junto a esto, en Alemania crecía la percepción de que el poder económico judío, que controlaba buena parte del sistema financiero, representaba un obstáculo para el desarrollo de la economía nacional. Esto fortaleció el antisemitismo, el surgimiento del nacionalismo y el fascismo. El descontento fue dado lugar a la aparición de una nueva tendencia ideológica de ultraderecha que pertenecía a hacer frente a la avanzada de las democracias liberales capitalistas y del comunismo ruso, por medio de un discurso nacionalista, etnocéntrico, proteccionista que vocación imperialista. Esta tendencia estaba representada por un fascismo italiano de Benito Mussolini, que accedió al poder en 1922, y el nacionalismo alemán o nazismo. La Gran Depresión. Al inicio de la década de 1920, países como Francia y Reino Unido habían tenido una rápida recuperación económica. Sin embargo, el crack del 29 dio inicio a la Gran Depresión, lo que puso en jaque a las democracias liberales. La Gran Depresión hizo mella en todo el mundo, pero la reacción fue más sensible en Alemania e Italia, países afectados previamente por el Tratado de Versalles. Allí se exacerbó
el rechazo popular al liberalismo económico y un modelo democrático. La invasión japonesa en Manchuria en 1931. A principios del siglo XX, Japón se había convertido en una potencia económica y militar, pero tras la Gran Depresión enfrentó nuevas barreras aduaneras. Los nipones deseaban asegurarse el mercado, el acceso a las materias primas, así que tras el incidente del tren de Manchuria en el tramo del ferrocarril fue volado, responsabilizaron a China y expulsaron su ejército de la región. La invasión de Italia a Abisinia, Etiopía, en 1935. A comienzos del siglo XX, ya Italia se había garantizado el control de Libia, Eritrea y Somalia. Sin embargo, el territorio de Abisinia, Etiopía, era más apetecible. Fue así que el 3 de octubre de 1935 invadieron Abisinia con el apoyo de Alemania. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La consecuencia directa y terrible de la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida y la desaparición de más de 66 millones de personas. De esta cifra extraída de W. Van Mourouk en Basil de Gresgen et Lectograma Rotterdam en 1978, solo 19.562.880 corresponden a soldados. La diferencia restante corresponde a las pérdidas civiles. Hablamos de 47.120.000. Estos números incluyen a la muerte por exterminio de casi 7 millones de judíos en los campos de concentración nazis. Consecuencias económicas. Quiebre de los países beligerantes. La Segunda Guerra Mundial implicó una auténtica masiva destrucción. Europa se vio no solo abatida en pérdidas humanas, sino depresiva de condiciones para desarrollar la economía. Creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Tras el evidente fracaso de la sociedad de la Guerra Mundial, en 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, vigente hasta el día de hoy. La ONU surgió oficialmente el día 24 de octubre de 1945, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Su propósito sería salvaguardar la paz y la seguridad internacional por medio de un diálogo, la promoción, el principio, hermandad entre naciones y la diplomacia. División del territorio alemán. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la repartición del territorio alemán entre los vencedores. Tras la Conferencia de Yalta de 1945, los aliados se hicieron cargo de 4 zonas autónomas de ocupación. Para ello, establecieron al inicio un Consejo Aliado de Control. La decisión fue ratificada en Potsdam. El territorio se repartió de la siguiente manera: Francia administraría el suroeste, Reino Unido estaría el noroeste, Estados Unidos administraría el sur y la URSS se haría cargo de este. Polonia también recibiría las antiguas provincias alemanas al este de la línea Oder-Neisse. Fortalecimiento de Estados Unidos y la URSS como potencias. El fin de conflictos trajo consigo muy especialmente
el auge espectacular de la economía norteamericana, tanto en la industria como en la producción de agraria a industria de la producción agraria. Inicio de la Guerra Fría. Al poco tiempo de establecer la ocupación del territorio alemán, las tensiones crecieron entre los bloques capitalistas y el bloque comunista. Dieron pie a un reacomodado de dicha administración. Así las zonas de ocupación occidental se unieron y formaron la República Federal Alemana, RFA, en 1949, a lo que la URSS respondió formando la República Democrática Alemana, RDA, en la zona bajo su control. Esto se tradujo al inicio de la Guerra Fría, que solo alcanzaría su fin con la caída de URSS en el año 1991. Disolución del Imperio japonés y la unión de Japón en el bloque occidental. Tras la derrota inminente de la Segunda Guerra Mundial, luego de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Japón se decidió rendir. El 2 de septiembre de 1945 se disolvió el Imperio japonés y el país nipón fue ocupado por los aliados hasta el día 28 de abril de 1952. Países enfrentados. Hasta 1941 la guerra tuvo carácter marcadamente europeo. Se enfrentaron Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia, pero en 1941 ocurren dos hechos que cambiarán la historia. Los nazis invaden la Unión Soviética, lo que provoca la entrada de este país en el conflicto, y los japoneses atacan la base norteamericana de Pearl Harbor en el Pacífico, provocando el ingreso de los EEUU a la guerra. De esta manera quedaron conformados los bandos, los aliados de Inglaterra, EEUU y la URSS. Francia había sido ocupada por los nazis en 1940 y las potencias de eje Alemania, Italia y Japón